Bueno, vamos a hablar hoy día en la mañana sobre pobreza y desigualdad. Dos cuestiones que están siempre en la discusión pública, ¿ya? En los asuntos públicos. Vamos a revisar algunos conceptos y voy a partir. Hola, hola, bienvenidos. ¿Todos tienen la aplicación, sí? Una vez que la descargan y la abren, les va a pedir el nombre de la sala o de la habitación, creo que es la traducción que usa la aplicación. El nombre es FPP Chile, todo junto. FPP Chile, todo junto. Solo metan eso y van a empezar a aparecer acá. Ya tengo 9, 10 estudiantes inscritos. 11, muy bien, vamos. 15, vamos bien, ¿eh? 16. ¿Estamos bien? Ya. Vamos a trabajar con los que la tengan. Estamos bien, estamos bien. Bien. Vamos a hablar de pobreza y desigualdad, como les dije, y vamos a partir haciendo algunas preguntas. Entonces, saquen su aplicación. Y entonces yo les voy a enviar a todos los que tienen en este momento la aplicación una pregunta. ¿Les llegó la pregunta? Sí, 21, 22 estudiantes tienen la pregunta, 24, 25, 26. Ya, la pregunta es, ¿la pobreza en el mundo ha aumentado, se ha mantenido, o se ha mantenido, perdón, en los últimos 20 años? Para quien no alcanza a leer ahí. La A es verdadero o falso. Bueno, ustedes tienen solo dos alternativas, verdadero o falso, ¿eh? Entonces, la pobreza en el mundo ha aumentado o se ha mantenido en los últimos 20 años. Es una afirmación, ustedes marcan verdadero o falso. Me quedan todavía 15 estudiantes que contesten. A es verdadero. Se pincha nada más. Se pincha verdadero o falso. ¿Quieren ver los resultados, me imagino, no? Sí. 83% de ustedes, falta uno aquí, ahí está, vamos. 83% cree que la afirmación es falsa, o sea, 83% cree que la pobreza no ha aumentado o no se ha mantenido en los últimos 20 años. Hay 17% de ustedes que sí cree que ha aumentado o se ha mantenido. ¿Cómo creen ustedes que eso se compara con el resto del mundo? Esta pregunta se le hizo en una encuesta el año 2015, no hace tanto tiempo atrás, en varios países. Y estas son las personas que contestaron que la pobreza disminuyó, o sea que contestaron, en el caso de ustedes, falso, ¿cierto? Ustedes fueron 83% contestó falso. ¿Cuántas personas en China creen ustedes que contestó falso? Que la pobreza disminuyó. Dale, ¿quién dijo por acá? Escuché una respuesta por aquí. No sé quién fue. 50. 50. ¿Quién da más? Menos. 20. 0. 0% de la población china cree que la pobreza disminuyó. 40. Ahí hay un ganador. 50% de la población china cree que la pobreza disminuyó. Esto es percepción, esto es solo creencia, esto es convencimiento, percepción. ¿Okay? Cree que la pobreza disminuyó. En India, otro país emergente, tal como China, también muy grande, gigante asiático, 27% de la población cree que la pobreza disminuyó. 27, escuchen esto, 27% de la población cree que la pobreza disminuyó. O sea, la mayoría de la población cree que la pobreza aumentó o se mantuvo, ¿cierto? En Indonesia, 16%. En Alemania, 8%. De nuevo, solamente quiero que piensen esto un segundo. En Alemania, el 8% de la población cree que la pobreza en el mundo disminuyó o se mantuvo en los últimos 20 años. O sea, 92% de la población cree que la pobreza aumentó o se mantuvo. Mismo porcentaje en Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que pasa esto? ¿Cuál es la explicación que ustedes... Porque ustedes, el resultado de ustedes en este gráfico hubiera estado acá, ¿no? 83%, ¿cierto? 83% de ustedes creen que la pobreza disminuyó. Porque contestaron falso a la pregunta que aumentó o se mantuvo. ¿Por qué?
¿Quién tiene alguna explicación? ¿Quién se atreve a especular acá? Tu nombre primero, por favor, antes de que partamos. Josefa. Josefa. ¿Por qué? Yo creo que en países como en China, en Indonesia, era más la gente que creyó que la pobreza ahora es menos, Ajá. porque ellos antes eran muy pobres y en los últimos 20 años han experimentado un crecimiento de su economía muy grande. Ajá. En cambio, en otros países como Estados Unidos y Alemania, han sido más bien como un ciclo más regular. Ok. Y nunca han tenido problemas de pobreza extrema como en los casos de China o de India. Perfecto. O sea, la respuesta está, según tu explicación y tu hipótesis, es que hay una vivencia tan cercana, ¿cierto?, que les permite a muchos de ellos decir si en realidad mucha gente en el mundo, porque esta es la pregunta de nuevo, para ustedes también la pregunta en el mundo, ¿no? Ellos dicen, sí, en el mundo en realidad esto ha pasado. Mucha gente ha salido de la pobreza. Resulta que en los países más desarrollados, como Alemania o Estados Unidos, esa vivencia no es tan cercana. Esa es como tu tesis, entonces, ¿no? Por acá, ¿qué más? Una explicación más, una conjetura más. ¿Había una mano levantada o no? Estoy equivocado. Ya. Bueno, tiene mucho que ver con eso, ¿no? Y aún así, siendo eso una hipótesis bien aceptada, si se fijan, es bien increíble pensar de que en un país como en China, por ejemplo, donde casi 1.000 millones de personas han salido de la pobreza, casi, ¿cierto? Por ahí un poquito menos, que aún así siguen siendo solo el 50% de las personas que creen que en el mundo ha pasado un fenómeno similar en los últimos 20 años, ¿cierto? Porque ellos tienen que extrapolar esto, igual como ustedes lo hicieron, no solo a lo que viven en su día a día, sino que en el mundo, ¿cierto? Bueno, hay algo de pesimismo en el mundo, ¿no? Porque esa es una mirada, por eso es que puse esta imagen, porque hay una mirada bastante pesimista. Si ustedes piensan que los alemanes y los estadounidenses, solo un 8% cree que ese fenómeno de salir de la pobreza en el mundo ha pasado, es una mirada bastante pesimista de lo que está pasando afuera. Voy a mostrarles, este es bastante ambicioso, la historia de la humanidad en una imagen. Esta imagen que les voy a mostrar es conocido entre, no sé cuántos de aquí quieren estudiar economía, cuántos de aquí quieren estudiar economía o algo o sociología, por ejemplo. Ustedes, una, dos, ¿no? Está bien. Ok, tenemos pocos colegas acá, pero ¿sociólogo? ¿Algún sociólogo, futuro sociólogo? Más o menos, ¿no? Bueno, esta imagen que les voy a mostrar es conocida en el mundo de la economía y de la sociología como el gráfico más importante del mundo. Perdón, de la historia, no del mundo, de la historia. Pero el gráfico más importante de la historia. Y es este. Acá abajo está el tiempo, los años, ¿ya? Desde el año 0 hasta el año 2000. Eso es lo que dice el gráfico, ¿ya? Y en el eje vertical está el Producto Interno Bruto, ¿ok? Pero este es el mundo completo, agregado. Y fíjense qué es lo que ha pasado en el mundo. Desde que el hombre es hombre, ¿cierto? El producto, la riqueza agregada del planeta completo, ¿cierto? Toda la producción del planeta se ha mantenido pegado al cero. Acá no se alcanza a ver, pero acá hay un cero, ¿no? Hasta más o menos, pero aquí algo pasó. ¿Qué pasó en el 1600? A ver. Renacimiento, muy bien. El Renacimiento en 1600, ¿no? Y después, en el 1800, la Revolución Industrial, ¿no? Y miren lo que ha pasado en los últimos 2 siglos, porque esta es la historia del hombre. La historia del hombre está en este gráfico. Por supuesto, la charla que viene después de esta, que es de historia del desarrollo económico, va a hablar mucho más en profundidad sobre esto que están viendo acá. Pero esta es la historia del hombre, en términos económicos. La verdad es que la pobreza, o la falta de riqueza, si ustedes quieren más bien, ha sido la norma en toda la historia del hombre. Hasta los últimos 2 siglos. En los últimos 2 siglos ha crecido de manera exponencial la manera en cómo generamos la riqueza. Entonces, solamente se los dejo ahí. Obviamente aquí hay explicaciones más profundas y Mauricio, que viene después de mí en este seminario, les va a explicar mejor eso, ¿no? Pero se los dejo ahí para pensar qué es lo que ha pasado en los últimos 2 siglos. Partamos desde el Renacimiento, porque estas cosas no pasan de un día para otro, ¿cierto? Partamos del Renacimiento y después en la Revolución Industrial. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Cuáles son las condiciones que se han dado en el mundo para que una cosa como esta pase? Se las dejo ahí. Y le presento esta cita, ¿cierto?
la historia de la pobreza. Y esto es fascinante, perdón que les diga yo al menos, esto que está aquí, entender por qué pasó esto, para los que quieren estudiar economía o sociología o cosas, o algunas de las ciencias sociales que estudian estos fenómenos, es fascinante. O sea, lograr entender qué es lo que ha pasado en el mundo, cuáles son las condiciones que han ocurrido, que se han dado para que una cosa como esta ocurra, es fascinante. Lamentablemente, no hay mucha, en todo este espacio del 1600 hasta acá, toda la Edad Media, qué sé yo, no hay mucho de dónde tomarse para poder estudiar, porque, como dice el economista Henry Hazlitt, dice, la historia de la pobreza es prácticamente la historia de la humanidad, se lo mostré recién. Los escritores de la antigüedad nos han dejado muy pocos testimonios porque lo daban como algo sabido por todos. Era la normalidad, ¿no? La pobreza era una situación normal. Voy a hacer una pequeña digregación y una pequeña pregunta también. ¿Cómo creen ustedes que era la situación en esta época en términos de la desigualdad? Después vamos a hacer una definición más concreta de desigualdad más adelante, pero les voy a hacer una pregunta más bien abierta. Lo que ustedes entiendan por desigualdad, después vamos a hacer una definición, pero lo que ustedes entiendan por desigualdad, ¿cómo creen ustedes que era en esta época, hasta el 1800, la desigualdad? ¿Muy elevada, muy desigual las sociedades o muy igual en las sociedades? Era demasiado desigual porque existían monarquías. ¿Demasiado desigual? Sí, Ok. porque existían monarquías que eran grupos pequeños que tenían toda la riqueza como el mercantilismo, todo eso. Ok. Y el resto de la población, que era la mayoría, Ujú. eran súbditos del rey y Ah. más encima tenían que pagar impuestos y no tenían nada prácticamente. Está buena esa disgregación histórica, porque por ahí parte de la explicación. Raquel, ¿no? Perdona, ¿tu nombre cuál era? Andrés. Raquel. Antes, como usted dijo, era una No me diga norma- usted, por favor. A mí me mataste. A mí me Ya, mataste. Tú. Dijiste que era una norma ser pobre, entonces yo creo que antes era, aunque existía estos reyes, eran muy minoría, entonces había una igualdad entre la mayoría de la gente y a medida que se fue superando esa pobreza nació la desigualdad. Bueno, la explicación histórica y con datos, digamos. Perdón, ¿había otra respuesta más? Perdón, Andrés. No, Nicolás. Nicolás, perdón. Siguiendo con la opinión de mi ¿Sí? compañero, Ajá. también ¿Tú crees que era más desigual? sí era muy desigual porque, por ejemplo, en Roma Ujú. ellos creían en muchos dioses Ok. y existían los judíos y eran como multicultural. Ajá. Bien, era desigual también en el sentido de que había mucha diversidad de creencias y todo. Eso está perfecto, sí. Ahora, mi pregunta era más económica. Yo acepto esa explicación perfectamente, pero la pregunta económica en cuanto a la desigualdad de ingresos y de riqueza, la verdad es que en todo este periodo previo al Renacimiento y luego, más importantemente, luego de la Revolución Industrial, todo este periodo, la verdad es que, como pusimos en esta lámina, la pobreza era la norma y por lo tanto, a pesar de que es cierto lo que dice Andrés, que existían pequeñas monarquías o pequeños grupos dentro de la sociedad, pero muy, muy pequeños, tan pequeños que eran irrelevantemente pequeños, que la verdad es que todos eran igualmente pobres, con unas poquitas excepciones de unas pocas personas, pero eran todos igualmente pobres. Entonces, si uno analizara, digamos, con números, una cosa que se llama el coeficiente de Gini, ya lo vamos a ver más adelante, que es el coeficiente más conocido, que tiene un montón de errores, pero al final es el más fácil de entender de cómo se mide desigualdad en las sociedades. Uno calcular el coeficiente de Gini para estas sociedades medievales, y la verdad es que saldría bastante cercano a cero, que es la igualdad perfecta. Lo que pasa es que es igualdad en la pobreza. Son todos iguales, pero igualmente pobres, ¿no? En esta época previa a la Revolución Industrial. Y lo que ocurre cuando se comienza a generar riqueza es que, claro, entonces se generan capas medias de la sociedad y también se generan grandes fortunas, y ahí entonces comienza el problema de la desigualdad, ¿no? Como dice Hazlitt en esta cita, la norma, ¿cierto? La pobreza era la situación normal, la norma era la pobreza, ¿no? Entonces, lo que ocurría en esta época, en la época previa a la Revolución Industrial, era básicamente muchas carencias de todo nivel, desde las cosas más básicas, ¿no? O sea, por supuesto, no había acceso a agua limpia, había muchos problemas de salubridad, no había acceso a calefacción, los inviernos mataban a las personas, la gente no vivía en los lugares más alejados del trópico, porque cuando vivimos allá, o muy poquita gente vivía en esos lugares.
y así, ¿no? Cosas como necesidades tan básicas que nosotros hoy día no podríamos ni pensarlo. Bueno, todo esto se los menciono para hacerles la pregunta de qué es la pobreza o cómo se define la pobreza. ¿Cómo definirían ustedes así de manera intuitiva, si es que no tienen algún conocimiento más técnico, cómo definirían la pobreza? ¿Tu nombre es? Diego. Diego. Vivir con $1 diario. Vivir con $1 diario, esa es una definición bastante técnica. Sí, por mucho tiempo la definición de extrema pobreza fue esa. Hasta el año 80 el Banco Mundial definió como pobreza extrema lo que tú acabas de mencionar. Hoy día la definición es levemente distinta, pero por ahí va. La ausencia de poder satisfacer las necesidades básicas. Bien. Bueno, o sea, no bien. Como ustedes comprenderán, ahí hay otra pregunta más, o sea, otra respuesta más. Yo creo que es la falta de oportunidades. Ajá. Y las oportunidades que se dispone son malas oportunidades. Ok, falta de oportunidades buenas, digamos, falta de oportunidades, de buenas oportunidades. Como ustedes comprenderán, la disputa sobre el concepto y la definición de la pobreza es muy amplia, ¿no? Hay muchas definiciones, hay muchas escuelas de distinta índole que intentan definir qué es la pobreza. Una definición mayormente aceptada, porque es muy vaga y porque tiene conceptos demasiado subjetivos, justamente la que da Andrés, es la capacidad de satisfacer necesidades básicas. Pero la pobreza también tiene otras cosas, se refiere también a, por ejemplo, las aspiraciones, que es más parecido a lo que dice, ¿tu nombre cuál era? Hernán. Las aspiraciones, las oportunidades, ¿no? Y también la dignidad. Entonces, pero para poder trabajar con una definición que vamos a ocupar durante esta mañana, vamos a hablar sobre las capacidades de satisfacer necesidades, ¿ya? Ahora, la capacidad de satisfacer necesidades también es bastante amplio y vago, porque ¿cuáles son necesidades básicas? ¿Qué es una necesidad básica? Una necesidad básica es comer, me imagino, ¿cierto? Todos comprenderemos que comer es una necesidad básica, si no uno muere. Pero también una necesidad básica, por ejemplo, poder comunicarse, ¿o no? ¿Sí? ¿No? ¿Ya? ¿Será una necesidad básica tener un teléfono celular? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Perdón. ¿Es algo más? Es una necesidad más suntuaria, o sea, nadie se va a morir por no tener un teléfono. Ok. Bueno, por supuesto, esta pregunta que yo le digo más socrática, ¿no? De decir, ok, ¿cuál es una necesidad básica? Es extensísima y no se agota nunca. Entonces, vamos a usar una definición que, ahora sí tomo la definición de Diego, que es la que usa el Banco Mundial, ¿ya? Todos los países miden la pobreza como ellos quieran medirla. La verdad es que no hay norma en eso, pero para poder compararse un país con otro, la mayoría de los países, sobre todo los países en desarrollo, como Chile, han adoptado la definición del Banco Mundial, que es una definición por ingresos, que, por supuesto, es muy reducida, porque no toma en cuenta las aspiraciones, las oportunidades ni la dignidad. Toma en cuenta solo necesidades materiales, ¿cierto? Entonces, la definición de pobreza que da el Banco Mundial y que muchos países adoptan y que hace además comparable entre países las definiciones es la capacidad las personas que viven con menos de $1.9 por día caen en la definición de personas que viven en situación de pobreza. $1.9 al día es... ¿Cuánto vale $1 hoy día en Chile? 6.50, ¿no? Por ahí. 6.50, ¿no? Anteayer cayó mucho. 650 pesos por dólar, por 1.9 es 1.200 pesos. 1.770, 1.200 pesos. 1.200 pesos por día, por 30 días son 1.200 por 30, 12 por 3, 36.000 pesos, ¿no? 36.000 pesos por mes, ¿no? Una persona que vive con menos de 36.000 pesos por mes, bajo la definición del Banco Mundial, que solo mide ingresos, es considerada una persona que vive en situación de pobreza. ¿Tu nombre cuál es? Ítalo. Ítalo, cuéntame. Por lo que he escuchado, según el CACEN, el CACEN define pobreza como vivir con menos de 80.000 pesos al mes y extrema pobreza o indigencia con vivir 40. con menos de 40.000 pesos Así al es. mes. 40.000 exactamente, es el similar a 36.000, porque obviamente eso depende del valor del dólar, y efectivamente la definición de pobreza que entrega el Banco Mundial se refiere a lo que en Chile llamamos indigencia, o pobreza extrema, ¿no? Efectivamente eso es. Porque el Banco Mundial da dos medidas, $1.9 por día, pobreza extrema o indigencia, como bien dijo Ítalo, o $3.1 por día,
lo que se llama pobreza moderada, o en Chile usamos esa como la definición de pobreza. ¿Ok? Ahora, esa no es la única forma de definirlo, y solamente quiero que quede claro que yo estoy tomando esa definición porque es la más aceptada en el mundo, porque es la que además me va a permitir mostrarle algunos datos que nos comparan con otras partes del mundo, que compara el mundo con sí mismo también en el tiempo, pero obviamente que no es la única definición. Los países, por ejemplo, europeos y de la OCDE, con algunas pequeñas excepciones, Estados Unidos entre ellas, definen la pobreza de una manera completamente distinta. No dicen 1.9 dólares por día, dicen 50% de la mediana de ingresos. No me voy a meter en qué es la mediana. La mediana es como si pusiéramos a todas las personas en una fila, desde el que menos gana hasta el que más gana. El del medio, esa es la mediana. El que gana 50% de eso, 50% del que está al medio, entonces todos los que están de ahí para allá son calificados como en situación de pobreza. Eso es otra forma de definirlo, es otra forma de fijar el umbral, ¿cierto? Nosotros estamos usando la definición que es más extendida y que más países usan, que es la del Banco Mundial. Bueno, volvamos a sacar los celulares. Y ahora que ya saben cuál es la definición de pobreza que vamos a usar, preguntémonos cuánto ha disminuido la pobreza en el mundo en los últimos 200 años. Ya están sus celulares. La pregunta. Esas son las alternativas. A, 95%. B, 80%. C, 60%. D, 70%. La pregunta es cuánto ha disminuido la pobreza en el mundo en los últimos 200 años. ¿No? En los últimos 200 años. Bueno, creo que en este caso no va a haber segunda vuelta. Ya tenemos ganador. La respuesta, pese a que todavía faltan 5 personas que contesten, o 4 ya, la respuesta va a ser 52%, en la C, ¿no? La C es 60, ¿ok? O sea, la mayoría de ustedes, no todos, pero la mayoría de ustedes cree que la pobreza ha disminuido, según la definición del Banco Mundial, la pobreza ha disminuido en el mundo 60% en los últimos 200 años. 60%. Aquí está el número 90. Acá. ¿Ok? Y acá el gráfico termina en 10. Entonces, 80. ¿Cierto? La respuesta es la B, la letra B. ¿Ok? Esta es la trayectoria que ha seguido la pobreza. La pobreza, tal como decía Diego inicialmente, acá tampoco se alcanza a leer la leyenda, pero dice en naranjo están las personas que viven con menos de $1 al día. En azul están las personas que viven con menos de $2 por día. Y en celeste, que solamente está medido acá porque es una medición que comenzó a hacerse el año 80, es 1.9 dólares por día, que es la definición actual, es como se mide actualmente. Ok, ustedes me dicen, en porcentaje de personas en el mundo, eran 90% que las personas que vivían en pobreza el año 1820, eran 90%, y el año 2015, que es la última medición que está aquí en este gráfico, el año 2015 es cercano al 10%, un poquito por encima del 10%. Pero eso es solo porcentaje, ¿cierto? Ustedes dirán, ¿qué pasa con la cantidad de personas en pobreza? Porque una cosa es porcentaje de la población y la otra es la cantidad de personas que viven en situación de pobreza. ¿Qué creen ustedes que pasó? En cantidad, número de personas. ¿Aumentó o se mantuvo o disminuyó? ¿Cuántas personas representaban el 90% de la población versus cuántas personas representan el 10% de la población actual? Diego. O sea, considerando que especialmente en 1900 aumentó explosivamente la población, especialmente en Sudamérica, yo considero que hay más personas en pobreza comparado porque la población siempre ha tendido a aumentar porque la mortalidad fue bajando, comparado con la Edad Media, que la mortalidad era muy alta, igual que la natalidad. Así es. Bueno, la respuesta es incorrecta. Básicamente acá están los miles de millones de personas, ¿ok? Para que se hagan una idea, esta línea aquí parte en 1.000 millones de habitantes. En el año 1820, 1.000 millones, ¿estoy bien? A ver, acá arriba, lo más arriba son 6.500 millones, porque la población fue subiendo hasta 6.000 millones. Pero los pobres, la población en pobreza cayó
si ustedes se fijan, donde parte acá el gráfico versus donde termina más abajo, ¿no? Hubo un pic, claro, porque, como decía Diego, en el año 1950 aproximadamente comenzó una explosión de la población mundial. La cantidad de personas en el mundo empezó a aumentar de manera exponencial, ¿no? Y por eso es que la cantidad de personas que vivían en situación de pobreza aumentó hasta un punto en que comenzó a caer con algunos saltitos, por ejemplo, ahí y ahí, pero en general ha ido disminuyendo en el mundo. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se compara esto a la situación mundial? ¿Cómo se compara con Chile? ¿Cómo creen ustedes que ha estado la situación chilena en términos de la pobreza, de nuevo, medido de la misma forma, por ingresos? Ítalo. Sí, puede ser también de que haya disminuido por un creciente proceso de globalización y urbanización. Claro, las causas de por qué disminuyó esto tienen mucho que ver con la forma en cómo se ha manejado la economía, ¿no? Hasta el año 50, las libertades en los mercados mundiales eran muy restringidas. O sea, había muchos impuestos, muchos aranceles, se llamaban, ¿cierto? En Latinoamérica, para qué decir, había un proceso que se llamó el crecimiento hacia adentro en esa época, que era cerrar las fronteras y básicamente producir todo internamente, ¿no? Y resulta que una de las bondades de la globalización, también existen críticas a la globalización, por supuesto, pero una de las bondades de la globalización es que comenzaba a expandir los mercados y eso generó que se genera mucha riqueza y parte de eso tiene como consecuencia la disminución de la pobreza. Y eso es, así es. Ahora, ¿cómo es la situación de Chile? ¿Cómo es la situación de Chile en términos de pobreza, vamos a decir, de los últimos 25 años? De los últimos 25 años. Su nombre. Josefa. Josefa. Es el 11,7%. Y hemos disminuido, o sea, los sueldos han aumentado 120%, Ajá. pero la desigualdad a la vez también ha aumentado. Y somos Ok. el país, nuestro nivel de pobreza Ajá. es menor que el porcentaje de toda América Latina. Y el ok. de desigualdad es el mayor. Ok, bien. Vamos a dejar eso pendiente, lo de la desigualdad, lo vamos a ver más adelante. Entonces, pobreza ha disminuido más que en América Latina, desigualdad es la mayor de América Latina. Eso es perfecto. Bueno, pobreza, vamos a ver pobreza primero y luego vamos a ver desigualdad. Esta es la trayectoria de la pobreza, de nuevo, medida solo por ingresos, de acuerdo a la definición del Banco Mundial. Esto se lo repito varias veces porque, como les dije, hay muchas formas de medir pobreza y es más, en Chile, dado que hemos tenido esta trayectoria muy exitosa, muy reconocida en todo el mundo, dado que hemos tenido esta trayectoria, nos hemos puesto una meta más exigente. Se lo voy a explicar en la siguiente lámina. De alguna manera estamos tratando de usar medidas tan exigentes como las que usan los países de OECD o los países de Europa. ¿Okay? Pero solo medida por ingresos, de la manera más común, como se mide en el mundo, de acuerdo a la definición del Banco Mundial, esta es la trayectoria que ha seguido nuestra línea de pobreza en Chile hasta el año 2015. Ahora, Josefa decía 11,7, y eso es cierto en la nueva definición de pobreza que usamos en Chile, que 11,7 está por sobre, ¿no? De 7,8. Pero como les puse acá, esta es la trayectoria de nuestro país, de la definición de pobreza, de las personas en situación de pobreza de nuestro país. Porcentaje de la población bajo la línea de pobreza según la medición tradicional por ingresos. ¿Ok? Pero no se alcanza a leer mucho, pero la pregunta es, ¿se trata solo de ingresos? ¿Es la pobreza solo una cuestión de ingresos? Bueno, creo que yo le he respondido harto esta pregunta que estoy haciendo. ¿Tú tienes una pregunta o una respuesta a esto? Dos cosas. La primera me parece de que no es correcto medirlo únicamente por ingresos, porque aunque los sueldos suban, las cosas también suben y técnicamente lo único que hace es que el dinero tenga menos valor y ya está. Y con referente a eso de que solamente son ingresos, no, porque también está la pobreza cultural, la de la felicidad, bla, bla, bla. Eso. Bien, bueno, a ver, la primera respuesta en realidad yo debía haber sido más claro y más técnicamente riguroso en decir que son siempre montos reales, o sea, se van ajustando por inflación. Todas estas mediciones, todas estas están ajustadas por inflación, o sea, si aumenta el nivel del costo de vida, eso hace aumentar la pobreza, sin duda, ¿no? Pero todas están corregidas, o sea, están en peso del mismo año.
la otra respuesta que tú diste, que si es solo ingreso, y yo también he tratado de ser bastante explícito, obviamente que la pobreza no es solo una cosa de ingresos. La forma más sencilla de medirla, la forma más fácil de compararla con otros países, porque como hay una definición del Banco Mundial y todas esas cosas, claro, es solo por ingresos. Pero evidentemente que hay muchas dimensiones de la pobreza, ¿ya? Y eso es justamente lo que en Chile hemos tratado de adoptar desde el año 2013 hasta ahora. Hace 4 años se comenzó a medir de manera más exigente la pobreza en Chile, ¿ya? Así como yo les decía, como los países de la OECD, o muchos países de la OECD, no todos, miden la pobreza de una manera distinta. Bueno, en Chile también comenzamos a medir de manera distinta. Y hemos integrado otras dimensiones de la vida social a la medición de pobreza. Se hace una encuesta, se llama encuesta CACEN, que es la misma que midió pobreza por ingresos por muchos años, pero que ahora comenzó a integrar otras dimensiones. Integró la dimensión de educación, miden, por ejemplo, cuánta asistencia tienen al colegio, cuánto es el rezago escolar, cuánto es el nivel de escolaridad, trabajo y vivienda, ¿ok? No nos metamos en el área chica. Lo que quiero decir es contarles que la medición en Chile, la forma en cómo medimos pobreza en Chile cambió desde el año 2013, se mide cada 2 años, o sea, todos los años impares se va midiendo. Este año se midió, pero todavía no se publica la medición porque hay que analizar los datos y todo. Y la última medición que tenemos es la del año 2015. Entonces, tenemos 3 líneas, ¿cierto? La línea de pobreza de ingresos tradicional, que es esta azul, que ya no se mide. Ya no se mide, o sea, ya no hay forma de obtener un dato 2015. Después, hay una línea roja, que es la línea de pobreza por ingresos actualizada. Y luego está la pobreza multidimensional. Lo que quiero solamente mostrarles en este caso, y que son para mí las principales conclusiones de este gráfico y del tema de pobreza en general, es que, uno, en Chile, esto es solo Chile, la pobreza está disminuyendo, sea medida como sea medida, ¿no? Por ingresos corregidos o por multidimensional. La segunda gran conclusión que hay acá es que la manera en cómo estamos midiendo la pobreza nos hemos autoexigido más. Somos el único país de Latinoamérica que mide la pobreza multidimensional, que mide otras dimensiones aparte del ingreso para medir pobreza. Es muy difícil para nosotros compararnos con otros países de Latinoamérica porque esta medición, esta encuesta no existe en otros países. Entonces solamente les puedo mostrar el dato de Chile. Pero hacia allá estamos liderando a la región. O sea, estamos moviéndonos hacia que la región también pueda medir multidimensionalmente la pobreza, ¿ok? Y eso obviamente también hace elevar nuestro índice de pobreza. O sea, cuando por ingreso el 2013, por ingresos de la medida tradicional, teníamos 7.8% de la población viviendo en condiciones de pobreza, en realidad multidimensionalmente 20% de las personas vivían en situación de pobreza. Eso significa 1 de cada 5 chilenos. 1 de cada 5 chilenos. ¿Ok? Bueno, ¿para qué sirve que seamos menos pobres? Porque esa es la gran, ¿cierto? La gran conclusión. Vamos hacia abajo, vamos disminuyendo lo más. ¿De qué sirve que seamos menos pobres? Sirve de muchas cosas, porque la generación de riqueza, que es lo que ha disminuido la pobreza, la generación de riqueza se demuestra de muchas formas, ¿no? En el gráfico está en la barra naranja la cantidad de millones de habitantes que somos en Chile, o que éramos hasta el año 2014, y en la barra azul el acceso a agua potable. ¿Qué es lo que garantiza el acceso a agua potable? ¿Quién se le ocurre qué es lo que garantiza el acceso a agua potable? Es muy fácil, lógico. ¿Qué les garantiza, qué cosas les garantiza poder acceder a agua potable? ¿No? Higiene, ¿no? Exacto. O sea, usted en vez de tomar un agua que puede estar contaminada, toman agua limpia. ¿Y qué es lo que pasa con eso cuando uno comienza a tomar agua limpia en vez de agua contaminada? Se enferman menos, ¿cierto? Se enferman menos. Y entonces, lógicamente, también extiendes tu calidad de vida, ¿cierto? Vives más años y todas esas cosas. Bueno, estas son consecuencias de disminuir la pobreza. Son consecuencias de disminuir la pobreza. Lo mismo, aquí es lo mismo, cantidad de expectativa de vida. En el año 1950 la expectativa de vida de ambos sexos en Chile era 55 años, 54,8 años. Esto es, muchos padres de ustedes seguramente, o abuelos de ustedes, nacieron estos años, ¿no? O sea, en el tiempo de vida de sus papás, esto cambió desde 50 años hasta 80 años. Solo por el avance, el crecimiento y el desarrollo de Chile, sus padres están viviendo, o sus hermanos, o sus abuelos,
están viviendo, en promedio, por supuesto, no cada persona, pero en promedio, 40 años más, o 35 años más. No se alcanza a ver muy bien, esto es muy importante. La educación secundaria completa según edad. Entonces, este gráfico que está aquí, el segundo de derecha a izquierda, son las personas que tienen entre 55 y 64 años. La barra roja es Chile, la barra azul es Estados Unidos, la barra verde es los países de la OECD. Y eso es porcentaje de personas que completaron la educación secundaria, donde ustedes están cursando hoy día. El número que está aquí es poquito menos de 40. 39% de los chilenos al año 2014 que tenían entre 55 y 64 años completaron la educación secundaria. 39%, para que se haga una idea. Pero resulta que uno sube una generación hacia arriba, los que tienen entre 45 y 54, y eso sube ya hacia 60%. Una generación más joven, los que tienen entre 35 y 44, están sobre 72%. Una generación más joven, la que estaba terminando la universidad entre 25 y 34 años, 85% de los chilenos terminaron la educación secundaria, por sobre incluso el promedio de la OECD. También otra consecuencia de disminuir la pobreza. Último, ¿qué pasa con la educación superior? Según el quintil de ingresos. La línea que está arriba, que parte en 50 y termina en 76, o sea, tiene un aumento de 26 puntos, es el quinto quintil, el quintil más rico. ¿Ok? Desde el año 90 hasta el año 2015, el 50% de las personas, de los jóvenes en edad de entrar a la educación superior, el 50% más rico entraba. El año 2015, el 76% entra. Aumenta 26% entre las personas más ricas. Entre las personas más pobres, el quintil 1, entraba solo el 5% el año 90. El año 2015, el 42%. Aumento de 37, bien. De 7 a 50 y así. ¿Cuáles son los quintiles que más avanzan? Son los quintiles más pobres, ¿no? 37 puntos, 42 puntos, 37 también. Este avanza 26 puntos. Todos avanzan más rápido los quintiles más bajos. Bueno, ahí les logré mencionar algo sobre desigualdad. ¿Qué es la desigualdad? ¿Qué es la desigualdad? ¿Respuestas? ¿No? Josefa. Hablamos sobre pobreza un montón. Sí, es como la diferencia entre sueldo también, entre trato como con las personas, Okay. lo de la discriminación. La desigualdad también involucra también como política, es que involucra demasiadas cosas. Sí, Y es como diferencia, iba creciendo, en cuanto nuestra economía iba creciendo, Ajá. la desigualdad iba creciendo. Bueno, a ver, igual como en la pobreza, también tiene muchas dimensiones que no somos capaces de abarcar mucho menos en 45 minutos. Es verdad, pueden existir distintas definiciones de desigualdades, ¿cierto?, a nivel social, ¿no? Pueden haber desigualdades de trato, como dices tú, que hay que investigarla y hay que analizarla. Yo me voy a referir a la desigualdad económica, ¿ya? La desigualdad de ingresos en particular, que es para poder compararla también con la pobreza por ingresos, ¿cierto? ¿Quién dijo esto? ¿Alguien sabe quién dijo esto? ¿Cuál es la frase? Chile tiene solo un gran adversario, se llama desigualdad, y solo juntos podemos derrotarla. ¿Quién lo dijo? Don Tomás, ¿no? No, Hernán. Perdón, Hernán. Yo creo que es Ricardo Lago. O sea, Ricardo Lago. Sí, me parece que él fue el que instaló el discurso de la desigualdad. Ok. ¿No? Podría hacerle una pregunta un poquito más extensa, pero no vamos a tener tiempo de si ustedes están de acuerdo con que el único gran adversario de Chile es la desigualdad, ¿no? La frase fue dicha por la presidenta Bachelet en su campaña, y obviamente la idea es abrir un debate sobre si realmente es el gran adversario, ¿no? ¿Es Chile un país desigual? ¿Verdadero o falso? Verdadero A, B, falso. Ya, vamos a quedarnos ahí porque si no nos vamos a demorar demasiado. Evidentemente aquí hay un 80-20 más o menos, así en términos gruesos. La pregunta, o más bien, la respuesta debería ser comparado con qué. Porque la desigualdad en sí mismo es un concepto relativo. Es un concepto que uno tiene que comparar una cosa con otra. Si no, no hay posibilidad de decir si algo es desigual o es igual, ¿cierto? Porque
La igualdad, por definición, es una comparación entre dos cosas, ¿cierto? Entonces yo les voy a mostrar una cuestión que es un poquito difícil de seguir, pero quiero que me sigan. Y aquí además voy a contestar la pregunta, o más bien la afirmación de Josefa sobre que Chile es el país más desigual de Latinoamérica. Yo puse aquí algunos países de Latinoamérica, no puse todos porque si no esto se llena de rayas. Puse Paraguay y puse países de distintos ingresos. México es el único país que realmente tiene un nivel de ingresos similar al nuestro. El resto de los países son todos más pobres, en términos proporcionales, por supuesto. Pero está Colombia, puse Brasil, puse Bolivia, Paraguay, que es súper pobre. Pero vamos a ver cómo estamos en nivel de... puse Bolivia también. En desigualdad. Este es el coeficiente, aquí está, Inequality Index, que es el Gini. El coeficiente de Gini es un coeficiente usado mundialmente para medir desigualdad. Tiene un montón de crítica y todo, pero es lo más fácil. Es como medir pobreza por ingresos. Es lo más fácil de comparar entre un país y otro, ¿ya? Entonces, vamos a ver si funciona esta cosita. Ahí se está moviendo. Esto es Brasil, este es México. Y mientras más arriba, más desigual, mientras más abajo, más igual. ¿Ok? Ahí apareció Chile. Esta amarilla es Chile. Fíjense cómo se mueve, ¿eh? Cómo se mueve. ¿Ya? Así se mueve Chile. Entonces, para que vayamos viendo. A ver, en azul o en celeste Brasil, en verde, si no me equivoco, Colombia, ¿sí? En amarillo Chile, en azul, en rojo Paraguay, este es grande, este es México. México, ¿ya? Para que se hagan una idea de cómo ha sido, primero las trayectorias de los países desde el año 80 hacia adelante, 83 hacia adelante. Primero, cómo son las trayectorias de la desigualdad entre los países. Segundo, cómo es la comparación entre Chile versus otros países de la región. Países más grandes, más chicos en términos de cantidad de habitantes y también en términos de ingresos. Más pobres y más ricos que Chile. Bueno, ahí está Chile. Ahí está Chile. Bueno, no tenemos la última medición de 2015, pero tenemos la de 2013. La verdad es que para responder si Chile es realmente un país desigual hay que ver con qué, contra qué, ¿no? Y la verdad es que en la comparación latinoamericana no estamos tan mal en términos relativos. Este ha sido la trayectoria de Chile, la limpié nomás, le puse solamente la trayectoria chilena. Esa ha sido la trayectoria del Gini chileno desde el año 87. ¿Ok? 55, el índice estaba en torno al 55 y bajó al nivel desde el 47. De nuevo, 100 es perfectamente desigual, 0 es perfectamente igual. Todos iguales, todos desiguales. ¿Ok? Y eso es la trayectoria. Entonces la pregunta es, ¿qué ha pasado con Chile? ¿Por qué Chile se ha vuelto más igual? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Qué quieren ustedes? ¿Cómo? Aumento de ingresos, pero para que eso pase tiene que haber pasado, además del aumento de ingresos, una condición, ¿no? Que tiene que haber aumentado... ¿Ah? Hay de todas maneras, hay algo de políticas públicas, sin duda. Pero el aumento de ingresos, Andrés, tiene que haber pasado además una cosa distinta, que es que tienen que haber aumentado los ingresos de las personas más pobres más rápido que de las personas más ricas, ¿cierto? Porque para que sea más igual, para que esto se acorte, la velocidad del de abajo tiene que ser más rápida que la velocidad del de arriba. Porque lo que sí estamos seguros, y eso es lo que mostrábamos en pobreza, es que todos están aumentando. Eso sí es seguro, ¿cierto? Pero ¿cuál es la velocidad? Tiene que ser más rápido el de abajo. Hernán. Yo creo que es el libre mercado. O sea, es lo que le permite a la gente de clase media, de clase pobre, poder capitalizar su esfuerzo, su trabajo, sus ganas de poder emprender y de poder trabajar. O sea, eso es lo que le permite en el fondo disminuir esa brecha que yo creo que en sí no es mala. El problema es la pobreza, no la desigualdad en sí. Hernán, dos cositas. Una, acepto la tesis, digamos, está perfecto como respuesta, digamos, puede ser una afirmación. Lo que sí, y esto es una cuestión personal, no lo tomen como una ley, ¿no? Esto es una opinión personal, pero esta cuestión de compararnos por clase, como de las clases más pobres y las clases más ricas, no es una forma en la que me gusta a mí referirme a estos temas, ¿no? Pero en todo caso, claro, una explicación perfectamente podría ser que
el acceso a mercados libres ha dado oportunidades a personas que antes, de familias que antes, por ejemplo, no tenían ese acceso y por lo tanto acceso al trabajo o acceso a pequeños emprendimientos que antes no existían, ¿cierto? Entonces eso ha permitido que las personas que provienen de familias más humildes hayan podido avanzar más rápido en términos de ingresos que las que vienen en familias más acomodadas. Ya voy, sí, ya sé que me tengo que ir. Bueno, una explicación, esa es una buena explicación, Hernán, y yo creo que al final esto es multicausal. Hay muchas causales que terminan con un resultado como este, un país menos pobre y más igual, que eso es la realidad de Chile. Pero una explicación también muy plausible podría ser el acceso a educación. Resulta que, yo se les mostré esto hace un ratito atrás, resulta que a nivel de las personas más viejas, aquí están las personas entre 55 y 65 años, el acceso, las personas accedieron a muy poquita educación, o sea, solo un 40% terminó la secundaria. Un poquito más jóvenes, 10 años más jóvenes, 60%. 10 años más jóvenes, entre 35 y 45, 70%. Entre 25 y 35, 80%, por sobre el promedio de los países ricos. Países ricos es la línea verde. Casi igual a Estados Unidos, que está en 90%. ¿Okay? Y esto también se lo mostré recién, así que las personas que provienen de los quintiles 1, 2 y 3 y 4 también, pero esto ya es un sector más acomodado, pero las personas que vienen del 60% más pobre del país están ingresando a la educación superior más rápido que las personas que vienen de las familias más acomodadas. ¿Okay? Antes solo entraba un 5%, hoy entra, bueno, no hoy, pero hace 2 años atrás, un 42%. ¿Queda espacio? Por supuesto que queda espacio, pero... Y lo último, este es un hallazgo de un economista uruguayo que está avecindado en Chile hace ya muchos años, se llama Claudio Sapelli, que escribió un libro hace 6 años atrás, se llama Chile más equitativo, y comparó el coeficiente de Gini. Imagínense lo que vimos de los países, esas pelotitas que se movían, que es un número, ¿cierto? Es un cálculo, una fórmula, donde se meten los ingresos de las personas y termina con un número que dice o que indica más bien si ese país es más bien desigual o más bien igual, ¿cierto? Y se va moviendo, ustedes lo vieron. Bueno, él hizo el mismo ejercicio, pero lo hizo dentro de Chile por generación. Entonces dijo, vamos a meter a las personas que nacieron en 1905, más o menos, ¿ya? A los que nacieron en 1906, 7, 8, 9, y así por año, que se llama por cohorte etario, ¿cierto? Por cada año, y vamos a ver cómo está la diferencia de ingresos entre los que nacieron el mismo año. ¿Se entiende el ejercicio, no? Y sacó un coeficiente de Gini, pero no para todo el país, sino que solo para los que están en ese año. Y fue moviéndolo en el tiempo. Entonces dijo, estas son las personas más viejas, ¿cierto? Los que nacieron en 1900 y tanto, los que nacieron en 1940, y fíjense lo que empieza a pasar. De nuevo, coeficiente de Gini, mientras más arriba, más desigual, mientras más abajo, más igual, ¿cierto? Y fíjense lo que empieza a pasar. Fíjense en esta curva. Y resulta que los que nacieron en 1980, como yo nací en el 82, resulta que somos una generación más igual. Dentro de mi generación, con mis coetáneos, con las personas que tienen la misma edad, yo soy más igual en términos de ingreso que lo que era mi padre, que nació el año por aquí, ¿no? El 57. Entonces, y con esto termino, ¿de dónde viene eso? Y esta es la pregunta que yo les quiero hacer y que obviamente Mauricio les va a ayudar a responder y seguramente durante el seminario ya han tenido algunas luces. ¿Dónde está la razón de que esto esté pasando? De que nuestras generaciones, ustedes son más jóvenes que yo, afortunadamente, de que nuestras generaciones más jóvenes de chilenos estén más cercanos y sean más iguales en el sentido de ingresos y de riqueza que las generaciones más viejas. Que esto que está pasando en Chile, ¿cuál es la razón de que esto esté pasando en Chile? ¿No? Somos un país menos pobre, somos por lejos el menos pobre de la región, de toda Latinoamérica, y somos un país más igual, y cada generación es más igual que la anterior. Esa es la gran conclusión de lo que estamos pensando. Lo que yo no sé, o sea, yo tengo algunas especulaciones, pero lo que yo quisiera es que ustedes se respondan, o se pregunten y piensen, y ojalá estudien cuando entren a la universidad, ¿por qué? ¿Qué es lo que está pasando en Chile? ¿Qué es lo que ha pasado en Chile en los últimos 40, 50 años? ¿Qué está pasando eso?
esta era la colonia más pobre del reinado español. La colonia más pobre de toda América, incluía todas las islas, Filipinas, todas las cuestiones que tenía el Imperio Español, esta era la más pobre. Y hoy es la menos pobre y caminando hacia más igualdad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? De nuevo, eso es lo que quiero despertar en ustedes. Última cosa, como yo les dije, esto no se trata solo de datos económicos, de ingresos y riqueza, sino que de una cuestión un poquito más amplia. El PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, calcula una cosa que se llama el Índice de Desarrollo Humano, que incluye las variables económicas, pero también incluye variables como educación, salud y vivienda. ¿Okay? Y estas son las maneras en cómo ha estado midiendo a Chile, ¿cierto? Expectativa de vida, todas estas cosas se meten dentro de un índice, y aquí está la comparación con Argentina y Uruguay, que son dos países que tienen un muy buen índice de desarrollo humano, al que Chile, desde el año 90, que estaba por debajo de Argentina, ya superó en el año 2015. No me queda mucho más tiempo. Este es el mapa del índice de desarrollo humano en el mundo. Ustedes le pueden googlear, lo van a encontrar muy fácilmente. Así es como está el mapa del índice de desarrollo humano en el mundo. Nosotros estamos en una medición como muy alto junto con Argentina, y somos también, de nuevo, por lejos los países más altos de esta región. Eso es todo lo que tengo para decirles. Tengo que ahora abrir para preguntas y comentarios. ¿Preguntas? Gracias. Bueno. Don Ítalo. Sí, exacto. Acá tengo un gráfico que habla del rechazo a diferentes tipos de desigualdad por nivel socioeconómico, que fue hecho por microdatos de la encuesta de desarrollo humano en el 2013 del PNUD. Y este gráfico muestra 6 distintos temas que son tomados como un problema de desigualdad. Y está dividido en el grupo ABC, en el C1, C2, C3 y el D. Mi pregunta es... ¿Está dividido cómo? Es que no me lo estoy imaginando. En grupos socioeconómicos denominados como el ABC. ¿Pero está todo junto? ¿ABC1? No, ABC, Okay. el C1, C2, C3 y el D. Okay. Entonces, ¿qué pasa? Uno de los temas que están evaluados acá es que algunas personas ganen mucho más dinero que otras. Sí. Esta categoría en el grupo socioeconómico ABC es la cual que tiene menos porcentaje, tiene un 35,3 dentro de las otras 6. Pero al contrario, en el grupo D, que vendría siendo el grupo más bajo, esta es la más alta, teniendo un 55,9%. Quería preguntarte, ¿qué opinas tú de esto y por qué crees que sucede de esta manera? Espérate, solo para entender bien el gráfico, me lo estoy tratando de imaginar. El 55, la pregunta, ¿cuál es? ¿O qué es lo que está midiendo? Si quieres me lo muestras, es más fácil. Es un cuadro ya. Entonces dice, rechazo a diferentes tipos de desigualdad por nivel socioeconómico. Pero esto es percepción, esto no son datos administrativos, esto es percepción. Ok. Dice, para que todos entiendan, que algunas personas ganen mucho más dinero que otras. Esa es la pregunta. O sea, le preguntan que algunas personas ganen mucho más dinero que otras. Las personas del grupo socioeconómico ABC, que son las personas de más altos ingresos, rechazan un 35% de esa afirmación y un 55% del grupo socioeconómico más bajo. A ver, bueno, esto es una cuestión de percepción. Esto es muy distinto de lo que yo he mostrado porque son más bien datos agregados, ¿no? Y son datos duros, no es intuiciones. Estos son respuestas de personas de cuánto rechazo tienen, ¿no? Yo creo que hay un rechazo, como sale ahí en la respuesta, un rechazo a que personas tengan distintos niveles de ingresos. Eso es casi un dato de la causa. Es menos así mientras más rica es la familia que está en ese estudio. Para mí, mi opinión, que es lo que tú me preguntas, para mí, en realidad, la gran... A ver, te voy a decir de la siguiente manera. A mí me resulta menos problemático un país donde todos son ricos y donde hay ricos y menos ricos que un país donde hay pobres y ricos. ¿Okay? Por lo tanto, con eso te digo que para mí realmente el problema y el rechazo ese que tú ves ahí, el problema realmente está en la pobreza. ¿Sí? Como tú ves
en la medida que tú avanzas en los grupos socioeconómicos, el rechazo es menor, ¿cierto? Entonces, si nosotros logramos, como país lo digo, ¿no? Si nosotros somos capaces de construir las bases y las condiciones para que todas las familias logren pasar del D a la BC, ¿cierto? Entonces el rechazo va a disminuir, según la intuición de que yo lo que veo en ese gráfico, en esa tabla. Entonces, de nuevo, a mí me resulta menos problemático, o más bien, yo quisiera más bien tener un país donde hayan muchos ricos, muchos menos ricos, algunos menos ricos, pero todos ricos, que un país donde hay pobres y ricos. Para mí el problema realmente está en pasar a las familias que hoy día viven en situación de pobreza a que salgan de esa situación. Esa es una opinión, pero eso es. Don Andrés. Bueno, para ti este avance que ha tenido Chile, sin duda, se debe más a porque la sociedad, debido al libre comercio, todo eso, consecuencia de esa, o también tiene harta influencia las políticas que ha influenciado el Estado y que ha intervenido, y a futuro, ¿qué es mejor que la sociedad como libremente llegue a esos altos niveles de bienestar o el Estado tenga que poner como mano en el asunto? A ver, obviamente que esto es una discusión muy profunda y muy filosófica, pero yo te puedo dar algunas luces de mi opinión y de lo que yo he estudiado. Lo primero es que ese salto que vimos no solo en Chile, ¿no? El salto que vimos en el mundo, desde 1800 hacia adelante con la Revolución Industrial, parte importante de la explicación de por qué se dio eso es que comenzaron a entregarse y a generarse condiciones de mayor libertad sociales, civiles, sexuales, ¿cierto? La mayor cantidad de libertades posibles. Recordemos que desde el Renacimiento, y por eso hice tanto hincapié en el Renacimiento, porque hay parte, ¿no? Hay parte una hora de empezar a cuestionar a los poderes agrupados, ¿cierto? A las monarquías, a la aristocracia y todo eso. Y entonces, ya avanzado el 1700, empezaron a caer monarquías importantes, ¿cierto? Cayó, por supuesto, la Revolución Francesa, todos sabemos. El proceso de independencia de Estados Unidos también marca una cuestión importante ahí. Mi impresión, y bueno, de lo que yo he logrado estudiar, es que mientras más libertades existan, más rápido y mejor se logra ese crecimiento y ese bienestar. Cuando el mundo estuvo en toda la Edad Media y hasta el Renacimiento bajo o subyugado a algunos poderes centrales, como eran las monarquías o los señores feudales en la Edad Media, no se dieron las condiciones para ese bienestar, para ese crecimiento y riqueza. Si tú me preguntas dónde yo pondría mis esperanzas en que eso siga así, no lo pondría en otro poder agrupado centralmente como es el Estado. No lo pondría ahí. Ese es un convencimiento, digamos, intelectual. Lo pondría mucho más en las libertades de las personas. Ahora, eso no quita que también, al mismo tiempo como empezaron a caer las monarquías y empezaron a caer estos poderes centrales, también comenzaron a generarse las estructuras estatales. Y eso, obviamente, que también es una causa de cómo ha llegado este bienestar a las sociedades en el mundo. Entonces, con eso no quiero decir que el Estado no tenga ningún crédito sobre el nivel al que hemos llegado en Chile y en el mundo. Por el contrario, yo creo que hay muchas muy buenas políticas públicas que el Estado ha impulsado en Chile y en el mundo para que esto se logre. Sin embargo, las mejores políticas públicas, de acuerdo a lo que yo he estudiado, son las políticas que permiten mayor sociedad, mayor libertad, ¿cierto? Cuando se empiezan a concentrar los poderes, es cuando se generan trancas a ese crecimiento. Sin ir más lejos, ustedes ayer estudiaron o escucharon a Roberto Ampuero hablar sobre su experiencia en dos lugares donde el Estado ha puesto más bien restricciones a las libertades antes que ha abierto las libertades. Y en esos países no han prosperado, que son el caso de la Alemania Oriental, que ya no existe, y Cuba. Les dejo un mensaje antes de retirarme. Estamos justo en la hora. Estoy muy impecable. Les dejo un mensaje antes de retirarme. Piensen en esta pregunta que me hace Andrés a mí y que yo les doy algunas luces, pero también de un convencimiento de cosas que yo he estudiado nomás, pero que obviamente que hay otra línea de pensamiento y como buenos liberales estamos abiertos a escucharlas todas, ¿no? Piensen en esto, piensen en este problema
y piensen en cómo hemos ido evolucionando en esta cuestión. Y ojalá se entusiasmen en estudiarlo, profesionalmente digo, ojalá que se entusiasmen en estudiar algunas de las ciencias sociales que se meten en esta cosa a fondo, cada uno desde su mirada, y luego podamos compartir visiones y discutir y debatir y ojalá llegar a acuerdos para justamente continuar en esta senda. ¿Ya? Así que los dejo con eso y muchas gracias por la atención. Un fuerte aplauso para Alejandro.